Muchas gracias, Señor. Es el pan que el Señor nos envió como alimento. ¡Pueden comerlo! Dios ordenó que cada uno tome lo que cabe en una olla, lo que su familia necesite comer. No más que eso. Sin agua y sin comida. ¡Sin agua! ¡Moisés! ¡Mis hijos tienen ¿Hasta sed! cuándo, Moisés? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta angustia? No creo que exista ninguna fuente de agua en esta región. Es imposible continuar sin agua. ¡Eso es cierto! Estamos Tienes que desfalleciendo, responsabilizarte Moisés. por esta falta de previsión. Tenemos sed. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Al final, ¿Dios está con nosotros o no? ¡Oye, ¿Ya ven? Moisés! ¡Qué falta de respeto! No se preocupa por Dije. nosotros. Escucha a tu siervo, Señor. ¿Qué haré con esta gente? Solo les falta apedrearme. Sigue adelante y lleva contigo a algunos líderes de Israel. Lleva contigo el cayado con el que tocaste las aguas del Nilo. Ahí estaré esperándote sobre la roca en el monte Horeb. Señor, aquí estamos como ordenaste. Toca la roca, Moisés. De ella saldrá el agua y el pueblo tendrá que beber. Alabado sea Dios. Por fin. ¡Vengan! ¡Es agua! ¡Vengan! Es un milagro. Bienvenido nuevamente a tu canal Amazing Grace. Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy muy contento de que podamos reunirnos una vez más para seguir estudiando la palabra. Recuerdo que recordamos que estamos estudiando la guía para el estudio de la Biblia para el tercer trimestre del año 2025, que tiene por título El Éxodo. Entonces ya estamos entrando a la séptima lección, es decir, la séptima semana de este trimestre, y la lección tiene por título El pan y el agua de vida. Y hoy estaremos estudiando la lección para el día sábado 9 de agosto. Entonces, para poder entrar en materia, vamos a tener una oración. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Dios, aquí estamos delante de ti dándote las gracias una vez más, porque nos
nos has traído hasta aquí, nos has sostenido hasta aquí, nos has dado vida, oh Dios, nos has dado provisión, alimentos, agua, aire para respirar, Señor, y tenemos la bendita oportunidad de estudiar tu santa y gloriosa palabra, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la única guía segura para poder caminar en este mundo de desafíos y pruebas en el cual Satanás quiere hacernos resbalar. Pero tu palabra está allí, Señor, como ancla segura, como roca firme, en la cual nosotros podemos permanecer para saber que vamos en la dirección correcta. Guíanos, Padre, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y por favor, danos más de tu Santo Espíritu, porque solamente es Él el que puede instruirnos y guiarnos en esta lección. Únicamente tú puedes instruir porque tú eres el autor. Así que clamamos por la dirección del maestro de la lección para poder entender y poder llevar esto a la práctica. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el pan y el agua de vida. El versículo en el que se va a concentrar la lección esta semana, o el versículo para memorizar esta semana, lo conseguíamos en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 28 al 30. El libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 28 al 30, y dice así: Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado, por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces es interesante, una instrucción clara, ¿cierto? Y el Señor lo hizo de manera práctica, porque como vamos a ver más adelante, el Señor dio la provisión de pan, y para que el sábado fuera guardado hizo un milagro. Si normalmente se recogía, caía, se conseguía en la mañana, todas las mañanas antes del amanecer se conseguía en el suelo el pan conocido como maná, pero caía únicamente 6 días a la semana, de domingo a viernes. Entonces, si los días regulares de la semana guardabas una doble porción, y ya vamos a ver con respecto a la provisión de cómo Dios distribuye sus bendiciones, si guardabas una doble porción, al día siguiente hedía y criaba gusanos. Pero el día viernes para sábado, el día de preparación para el Shabbat, el santo día del Señor, se debía agarrar doble porción, porque el sábado no iba a caer, para mostrar a los israelitas la solemnidad de este día. Entonces, vamos a ver cómo hace la introducción el autor de la lección. Dice así: Tras salir de Egipto, Israel emprendió un viaje desconocido, con desafíos. ¿Por qué? Porque tenían que ser preparados. Recuerden que la preparación siempre se lleva a cabo en el desierto. Pasó con Moisés. Salió de Egipto, duró 40 años viviendo en Madián, preparándose para la misión que debía enfrentar. El pueblo se enfrentaba a un exigente y largo camino y necesitaba aprender una multitud de lecciones. El Señor los guiaría y cuidaría, y deseaba ayudarlos a crecer, pero debían aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y especialmente la obediencia. ¿Okay? Pero ya vamos a ver que la obediencia, ¿de qué es resultado? Porque la obediencia no es algo que usted genera, que yo genero. Nosotros podemos esforzarnos por ser obedientes, pero ante el Señor eso no tiene mucho valor. ¿Okay? Lo que tiene valor es rendirse ante Él y aceptar que sea Él. Entonces, si había algo que tenían que aprender ellos allí, era la confianza en el Señor, sabiendo que toda su vida estaba en manos del Señor, así como usted, como la suya y como la mía. Porque como ya hemos estudiado, si el Señor retira su protección 1 milisegundo, es nuestro fin. ¿Okay? Por eso que los 4 ángeles de Apocalipsis 7 están deteniendo los 4 vientos, para que no sople viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre los árboles, que somos nosotros, hasta que hayan sido sellados los siervos del Dios vivo. Entonces fíjense, Moisés
era un líder visible y el pueblo tenía que seguirlo y aceptar su liderazgo si querían triunfar. Era crucial que permanecieran unidos. ¿Será que ha cambiado algo? Que cooperaran como comunidad y que se ayudaran mutuamente. Había muchos obstáculos y desafíos por delante. Gran parte de su crecimiento espiritual dependería de cómo enfrentaran esos desafíos y respondieran a Dios. Aquí dice a Moisés, pero realmente es a la palabra de Dios, especialmente cuando los retos fueran grandes. ¿Okay? Recordemos que Moisés era el representante de Dios, pero las cuentas no se rendían ante Dios porque hay un solo juez. Perdón, ante Moisés hay un solo juez que es Dios. O sea, Dios es el único. Dios le daba instrucciones a Moisés que debían ser seguidas y Moisés era el que se encargaba de administrar esa ley, de administrar la orden que el Señor daba. Por eso que es importante, Moisés era un líder visible, pero el que estaba detrás de todo esto era el Señor, porque ¿quién nos había liberado? ¿Moisés o Dios? ¿Quién había abierto el Mar Rojo? ¿Moisés o Dios? ¿Quién puso una nube de oscuridad entre los egipcios y el pueblo de Israel, que para los egipcios era una oscuridad densa y para los egipcios era luz que alumbraba el camino en aquella noche de temor en el cual se abrió el Mar Rojo y pudieron pasar al otro lado siendo liberados totalmente del dominio del faraón, representado en usted y en mí, el dominio de Satanás? Entonces, ¿quién hizo eso? Lo hizo Dios, eso no lo hizo Moisés. Entonces, las órdenes vienen de Dios, pero Moisés era el líder visible que daba las órdenes al pueblo. Pero eso no cambia el hecho que Dios es el que dirige ahora. Moisés era el líder mientras se mantuviera bajo la voluntad del Señor. Y sabemos que Moisés no se apartó ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Tuvo un desliz cuando, ya presionado por los años y por la actitud constante de rebeldía del pueblo, el Señor le dijo, ya casi llegando a Canaán, y eso lo vamos a estudiar más adelante, que le hablara a la roca. Precisamente en este estudio vamos a hablar del golpe a la roca. Le hablara a la roca, pero Moisés golpeó y se adjudicó precisamente el milagro de que saliera agua de la roca a él, porque dijo, le hemos sacado agua de la roca. Entonces vemos que Moisés tuvo ese delito. Por ese simple pecado, Satanás pretendía reclamar, por ese solo pecado, simple pecado no, porque pecado es una situación grave, porque por su pecado, por mi pecado, Cristo tuvo que subir a una cruz y morir. O sea, el pecado no es una simpleza, el pecado es algo triste. Por ese solo pecado, Satanás pretendía reclamarlo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí tenemos una ayuda de cuando en Primera de Juan, creo que 3:8 o 3:6, si no me equivoco, por ahí está, que dice que el que practica el pecado es el diablo. Entonces hay una disyuntiva continua entre los cristianos que dicen, pero practicar el pecado es permanecer en un pecado conocido, es practicarlo. Pero vemos que Moisés, con un solo pecado, ya Satanás lo estaba reclamando como suyo. Entonces, ¿qué es practicar el pecado? ¿Cuántos pecados tengo que practicar para que sea práctica del pecado? O sea, 5, 10, 1, 3. No, mis hermanos. Cuando yo peco con un solo pecado, me quito del amparo de Dios y abrazo a Satanás. Eso fue lo que pretendió hacer creer Satanás. Pero vemos que Dios es misericordioso y Dios entiende sus oraciones, porque vemos que cuando fue buscado Moisés para resucitarlo, se enfrentó, fue el arcángel Miguel a buscar a Moisés, y Satanás pretendía oponerse. ¿Por qué? Porque él decía que era de él. ¿Okay? De todas maneras, estas cosas las vamos a ver más adelante. Entonces vamos a centrarnos en la lección, hermano. Entonces, el pan y el agua de vida. Era crucial que permanecieran unidos y que cooperaran. ¿Cuándo fue derramado el Espíritu Santo? Cuando los discípulos se pusieron en unanimidad y en unidad de propósito y de acción. Entonces la unidad es necesaria, y en esto conocerán si son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros, como dijo Jesús.
Había muchos obstáculos y desafíos por delante. Gran parte de su crecimiento espiritual dependía de cómo enfrentaran esos desafíos, respondieran a las órdenes dadas por Moisés, que habían sido dadas realmente por Dios, especialmente cuando los retos fueran grandes. Entonces, mis amados, en este contexto ya sabemos que la lección va a ser bien interesante y vamos a iniciar con las preguntas del día de hoy. Pero recuerda darle me gusta para que el video sea propuesto a mayor cantidad de personas. Predica el Evangelio, comparte este video y comenta en la caja de comentarios o en los comentarios las respuestas a las preguntas del día de hoy. Entonces, primera pregunta: ¿por qué el cuarto mandamiento o promesa empieza con la palabra acuérdate? Y aquí le estoy poniendo mandamiento, promesa, y la semana que viene que vamos a estudiar el Sinaí, les voy a explicar por qué el mandamiento es una promesa. ¿Ok? Segunda pregunta: ¿fue dada esta promesa por primera vez al pueblo en el contexto del Sinaí? Ya vemos que no, porque cuando cayó el maná, Dios dijo, ¿verdad? Y lo hemos visto en el versículo para memorizar: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces, ¿será que conocían ellos esta ley del sábado? ¿Por qué Éxodo 28 empieza con la palabra acuérdate? Esa es la primera pregunta. Entonces, la segunda es para ratificar: ¿fue dada esa promesa por primera vez en el Sinaí y escrita en Éxodo capítulo 20? Ya vemos que no. Tercera pregunta: ¿cómo era el viaje emprendido por los israelitas hacia la tierra prometida? Ya lo leímos, ¿cierto? Cuarta pregunta: ¿en quién debía estar su confianza? Esto es lo que Dios se proponía que desarrollara: confianza en Dios. No en sus fuerzas, no en Moisés, no en Aarón, no en Josué, no en Caleb, no en Coré, mucho menos ni en Datán, ni en Abirán. Solamente confianza en Dios. O sea, porque vemos que Jesús venció porque puso toda su confianza en Dios. Y ya nosotros estudiamos anteriormente que de hecho hay un short aquí en el canal que enseña por qué es que Dios pide que seamos como niños. ¿Okay? Porque un niño depende de su padre. Entonces, si ellos hubieran dependido de Dios, Dios hubiera podido hacer en ellos todo lo que se había propuesto. No es porque Dios no tenga poder para realizar lo que se propone, sino que lo que Dios puede hacer va a depender de su elección, porque Dios a nadie obliga. Dios no impone su voluntad. Dios establece un plan en su soberanía, pero usted puede aceptarlo o puede negarlo. ¿Okay? Estamos entonces. Quinta pregunta: ¿quién guiaba al pueblo en su viaje? Sexta pregunta: ¿solamente el pueblo de Israel era guiado en su viaje? O la pregunta específica sexta es: ¿quién guía tu viaje? ¿Estamos nosotros viajando a nuestro verdadero hogar? ¿Dónde es nuestro verdadero hogar? Responde ahí en los comentarios. Séptima pregunta: ¿qué necesitaba aprender el pueblo en este viaje y por qué? ¿Por qué era importante la disciplina y la obediencia, amados? Porque primeramente Dios es un Dios de orden, y segundo, hay una forma específica que Dios determinó para lograr la salvación. Y solamente bajo ese amparo es que Él va a lograr la salvación de nosotros como sus hijos hoy, que éramos sus criaturas cuando no habíamos aceptado ese plan maravilloso, pero es necesario aceptarlo, internalizarlo, entenderlo y amarlo. Por eso vamos a ver la semana que viene enseñanzas maravillosas. Octava pregunta: ¿qué proveyó Dios en el desierto? Hay una sola respuesta a esto. Y octava pregunta: ¿cómo debía aprender el pueblo la obediencia? Como Cristo, amados, es nuestro ejemplo, vamos a ver cómo será que Cristo también tuvo que aprender la obediencia. ¿Cómo así? Vamos a Éxodo capítulo 5, versículos 7 y 8. Y dice así: y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído
a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Entonces, Cristo mismo aprendió la obediencia por medio de las pruebas, por medio de las tribulaciones. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel tenía que pasar por el desierto? Para aprender igualmente la obediencia, basada en una disciplina de dependencia en Dios. Hemos culminado la lección el día de hoy, amados. Espero que te haya sido de provecho y que en el Señor todas estas lecciones que hemos estado dando sean para nuestro beneficio, su beneficio espiritual para crecimiento, pero no solamente para el suyo, porque Dios me inspiró a mí a hacer esto. Dios lo inspiró a usted a escuchar esto, pero no se lo quede usted. Usted está recibiendo esta información de gracia de Él. Recibir de gracia, dar de gracia. Entonces, mis amados, para culminar, recuerda darle compartir. Es más importante compartir, porque para que llegue esta palabra a muchas más personas de manera directa, así tú eres partícipe de la predicación del Evangelio. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como Faraón. También, si es primera vez que entras al canal, suscríbete para que te sigan llegando todas las lecciones de Escuela Sabática todos los días que la estamos realizando por la gracia y por la gloria de Dios. Y bueno, le pido que oren por este servidor, porque de verdad que ha sido un desafío bastante fuerte, ¿okay? Porque por medio del, sabe que yo no soy pastor, no estoy en el ministerio directamente, o sea que yo tengo un trabajo secular para sostener a mi familia, y el tiempo es bastante limitado, pero aún así Dios me inquietó y aquí estamos cumpliendo. Pero oren para que el Señor siga proveyendo la oportunidad, para que el Señor siga proveyendo los recursos y el Señor siga aportando todo lo necesario para que esta lección pueda llegar a usted cada día, ¿oye? Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a orar para culminar la lección en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias te damos, oh Dios, por esta maravillosa lección. Gracias te damos por el pan y el agua de vida, Señor. Gracias te damos, oh Padre, porque nos has sostenido hasta hoy, nos sostendrás hasta el fin, porque así lo has prometido. Gracias te damos por tu palabra, Señor, una vez más. Clamamos a ti para que tu Santo Espíritu dirija nuestra mente, nuestro corazón, y esta palabra que estamos estudiando la llevemos a la práctica por tu gracia y por tu poder, Señor. Y es en el nombre de Jesús que se podrá lograr, porque es en el nombre de Jesús que podemos ser nuevas criaturas viviendo conforme a tu voluntad. Todo esto lo decimos y lo hablamos y lo manifestamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. No seas como el Faraón. Dios te bendiga.